Yo estaba en la mili y me aburría y había una revista de fotografía que la compré para verla y me interesó. Y entonces, como me sobraba dinero y no quería volver a casa con este dinero, me compré una cámara de fotografía. Durante mucho tiempo tuve que decir que me había tocado en una tómbola, porque como vivía mi padre, pues no podía decir la verdad, que era que le sisaba el dinero. Y así fue un poquitito como empecé en la fotografía. Yo hubo un momento en que o me compraba una Leica y hacía reportaje, o me compraba una Rolleiflex y me iba a hacer paisaje al Pirineo. Y entonces estuve dudando entre hacer una cosa u otra. Y al final, digamos que ganó el reportaje. Me cogí un par de cámaras que tenía de 35 milímetros y me fui a los Sanfermines. Fue, digamos, casi la primera vez que hice reportaje. Me fue muy bien. Cuando volví estaba bastante contento, le enseñé las cosas a otras personas, le gustaron y me decidí por el reportaje, pero siempre sin olvidar los objetos, los paisajes, otra serie de cosas que también hacía, que me quedaba como un remanente de la Rolleiflex, ¿no?
Nosotros empezamos a hacer un reportaje un poquitito distinto, tampoco no un reportaje de rompedor, pero en cierto sentido sí fue rompedor. Fue bastante interesante. Hacíamos lo que nos interesaba y era completamente distinto a la fotografía, que eso sí es cierto, eso sí debo reconocerlo, de que hubo una generación que rompió mucho en fotografía, como l'Oriol Maspons, Javier Miserals. Hubo una eclosión de fotógrafos interesantes en aquella época. Yo no sé por qué fue, porque nos pilló a nosotros. Sería no lo sé concretamente, ¿no? Cuando he viajado y he hecho un reportaje, siempre he hecho fotos para mí. Entonces, a lo mejor estaba haciendo un reportaje sobre una cosa que no tenía luego nada que ver con lo que estaba haciendo, y se veía una fotografía que a mí me interesaba, la hacía. Y muchas fotos de las que tengo están hechas de esta manera. Aprovechando el desplazamiento, y que en un momento determinado te encuentras una cosa, como estás vivo fotográficamente, estás atento fotográficamente. Algunas fotos las he sacado de esta manera. Cuando vine aquí a Madrid, fui a la Real Sociedad Fotográfica y me encontré con unos fotógrafos que también pensaban como yo y que no les interesaba en absoluto la Real Sociedad Fotográfica, pero te estoy hablando de Colladó, de Gómez, y entonces espontáneamente salió que nos uniésemos, empezamos a hablar y tal y cual, y se hicieron las cosas de una forma distinta, ¿no? No nos llamábamos Somos de la Escuela de Madrid, ni éramos nada en absoluto, pero sí era una escuela de Madrid. En eso sí que estoy de acuerdo en el nombre que le pusieron, que tampoco no es que sea ninguna originalidad, pero que dicen, bueno, la Escuela de Madrid, la Escuela de Barcelona. Es que casi no hablábamos de nuestras inquietudes y todo esto. Estábamos de acuerdo, ellos me enseñaban sus fotos, yo les enseñaba las mías, las comentábamos y todo esto, pero no había un manifiesto, no era una cosa mucho más espontánea, no había unas reglas, no existía esto, era de una forma mucho más natural.
Eran unos amigos que nos reuníamos, que hablábamos a veces de fotografías, a veces hablábamos de mujeres y a veces hablábamos de películas. Era una cosa mucho más espontánea. Madrid, pues era muy pobre. Era muy pobre y fotográficamente muy agradecido. No he sido yo nunca especialmente un fotógrafo que me haya gustado el incidir en la pobreza. Se verá esta pobreza mental, física. Se percibe en mis fotografías, pero nunca me ha gustado el mostrarla directamente, ¿no? Era agradecido porque ibas por las calles, no había coches, no había pintadas en las paredes, no había muchísimas cosas de las que hay ahí. Pero evidentemente la gente tiene derecho a tener coche y la gente tiene derecho a... Es decir, la gente se nota que vive mucho mejor ahora que no entonces, ¿no? No lamentablemente fotográficamente, sino afortunadamente de todas maneras, ¿no? Yo estaba haciendo un reportaje del seminario y entonces tengo toda una serie de detrás de la portería haciendo fotos hasta que coincide con esta, ¿no? Lo que sí pasa es que cuando haces la foto hay una cosita aquí que te dice ya está, la tienes. Cuando haces una buena foto lo sientes. Hubo contactos con una editorial que se formó pero en Barcelona, que se llamaba Lumen, que sacó una colección que se llamaba Palabra e Imagen, y allí fue donde hice el libro de boxeo, Neutral Corner, y con Delibes, Viejas Historias de Castilla la Vieja. Los temas me vinieron dados por la editorial. En uno vinieron con un texto, que fue el texto de Delibes, y me dijeron si quería ilustrar el libro. Yo naturalmente me pareció una maravilla y dije que sí. Me cogí el coche y me fui a ver a Delibes y nos fuimos a dar una vuelta por cerca de Valladolid, por una zona que es la Tierra de Campos. Y me dijo, mira, esta zona que delimita, esta zona concreta, es la que yo considero que deberías trabajar porque es más o menos donde los personajes funcionan, ¿no? Es decir, el texto este que tengo ya escrito yo está hecho con personajes de esta zona. Iba yo con mi coche por allí y esta gente estaban comiendo alrededor de una fogata, estaban allí haciendo su comida y tal y cual, y todos llevaban estas mantas, quiero decir que para abrigarse, porque hacía frío, ¿no? Entonces le fui, me acerqué a ellos, le dije, hombre, me gustaría haceros una foto y tal y cual, y la gente, si la tratas bien y te diriges a ella con cariño y tal y cual, pues hacen lo que les pides, ¿no? Y entonces sí, se pusieron las mantas y hice la foto y nada más. El otro libro es completamente distinto, el de Ignacio Aldecoa. Querían hacer un libro de boxeo, me pusieron en contacto, bueno, yo ya conocía a Ignacio, nos pusimos en contacto y dije, mira, yo no conozco nada de boxeo, soy aficionado y me gusta y tal, pero no conozco ni los ambientes ni nada de Madrid. Él me presentó a la gente, a los gimnasios de Madrid y todas estas cosas y me dijo, vamos a hacer una cosa, tú primero haces las fotos y luego yo escribiré el texto. Y así lo hicimos. A mí me llamó mucho la atención Andalucía. Yo venía de Cataluña y conocía muy poco y Andalucía para mí ha sido la región que más me ha gustado, ¿no?
Para mí el instinto fotográfico es una de las formas importantes de hacer fotografía. Luego hay el fotógrafo mental que lo piensa y tal, que es una forma también válida, pero para mí es vital el instinto. Lo único que yo he tenido ha sido instinto. Tengo una forma natural de hacer que los elementos de un fotograma tengan un ritmo. No es estudiado, no es decir el triángulo porque aquí empieza, pero sí que haya un ritmo dentro de cada fotograma. Eso es lo que yo siempre he procurado. Es decir, no solamente me ha interesado el hecho, sino que el hecho tenga una forma. Mis fotografías son muy poco sutiles. Es decir, que mi fotografía normalmente lo dan todo de una visión. No tienes que andar mirando y esto y descubriendo cosas. No, la fotografía, las mías, te lo dan casi todo, te lo dan en una primera visión. No sé nunca por qué voy a hacer color o blanco y negro antes de decidirlo, ¿no? Lo que sí no soy capaz es de hacer color y blanco y negro a la vez. Me entra el tema de una forma o me entra de otra. Yo ahora, por ejemplo, me estoy dando cuenta que cuando era aficionado, ya un poco aficionado, un poquitito avanzado, hacía casi las mismas cosas que estoy ahora volviendo otra vez allí: objetos, paredes, paisajes, más que reportaje de gente, hacía cosas de estas que un poquitito estoy volviendo a ello ahora. Como miro, pues yo creo que de una forma honesta, sin tergiversar, sin intentar enseñar las cosas desagradables, que es muy fácil, y tampoco ensalzando a nadie, enseñando normalmente como es, o a lo mejor honestidad. Yo la palabra que diría, pretendo que ser honesto, ¿no?